Marco legal aplicado a la administración. Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada en Derecho Axilia Adriana Segura Solís y sean bienvenidos a su primer módulo del Derecho Administrativo, en el cual van a aprender sobre los conceptos generales del derecho administrativo para poder entender un poco mejor su desarrollo a lo largo de nuestra historia y a su vez mostrarles algunos conceptos básicos que les serán de mucha utilidad para su licenciatura en administración. Orígenes. ¿Cuál es el origen del derecho administrativo y dónde nace? Pues bien, surge en Francia, en una Francia revolucionaria, durante la época de la Asamblea Constituyente, como un producto de la sistematización de los principios racionales en los que se funda la acción administrativa, las atribuciones del poder público, los caracteres esenciales de las instituciones administrativas, los intereses y derechos del hombre. Recordemos que el derecho administrativo nace de la mano de la defensa de los derechos del hombre. Tenemos como gran impulsor del derecho administrativo el Consejo del Estado francés, dejando este dos etapas como base de dicha disciplina jurídica. La primera se destaca por tener una duración de 75 años, siendo el Consejo del Estado francés un órgano de justicia retenida, encargado de aquellos asuntos contenciosos administrativos, pero sin llegar a una resolución final, puesto que éste se encontraba depositado en el jefe del Poder Ejecutivo. En la segunda etapa, el Consejo del Estado francés tiene una conversión a un órgano de justicia delegada, confiriéndole a través de la ley del 24 de mayo de 1872 dicha competencia para poder decidir en lo contencioso administrativo, convirtiéndose en el tribunal administrativo francés más importante de la época. Derecho administrativo mexicano en el siglo XIX. El derecho administrativo mexicano toma una fuerza muy importante gracias a nuestro jurista destacado Teodosio Lares en 1852, quien publica su obra titulada Lecciones de Derecho Administrativo. En esta obra deja en claro que el derecho administrativo se destaca por ser una rama encargada de regular la actividad del Poder Ejecutivo, pero a su vez lo define como, a letra dice, la ciencia de la acción de la competencia del Poder Ejecutivo, de sus agentes y de sus tribunales administrativos, en relación con los derechos e intereses de los ciudadanos y con el interés general del Estado. Podemos observar que Lares propone un modelo de un tribunal contencioso administrativo, completamente innovador, el cual se basaba mediante la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo. Dicha ley fue expedida el 24 de mayo de 1853. Actualmente es mejor conocida como la Ley Lares. Lares inicia la elaboración de la doctrina del derecho administrativo mexicano mediante sus 14 lecciones dictadas en 1851. La Ley Lares se destaca por inspirar a la doctrina y legislación francesa. Podemos observar en este último punto que la doctrina francesa necesita ser renovada, tener un nuevo giro, por lo cual se basa en las lecciones proporcionadas por Teodosio Lares. Lares propone en sus lecciones de derecho administrativo un modelo de tribunal contencioso administrativo, el cual durante la dictadura santanista trataría de establecer en la práctica, mediante la Ley del Arreglo de lo Contencioso Administrativo, misma que se expidió en el Palacio Nacional el 25 de mayo de 1853 por el general Antonio López de Santa Anna, en su carácter formal de presidente de México, con el refrendo del autor de la ley en su carácter de ministro de Justicia. Lares tiene el honor de iniciar la elaboración de la doctrina de derecho administrativo en México, por medio de sus 14 lecciones dictadas en 1851 por el entonces senador en el Ateneo Mexicano, mismas que se publicó el año siguiente por la imprenta de Ignacio Cumplido. En la primera de dichas lecciones, el autor lamentaba el desinterés de los juristas mexicanos por el derecho administrativo, pues era una de las ramas menos exploradas en esos años, lo cual perjudicaba a la administración pública y daba lugar a que no se distinguieran en los negocios de la administración lo que era puramente administrativo de lo contencioso administrativo, con el consiguiente perjuicio de los derechos de los ciudadanos, a quienes no quedaba otro recurso que el inseguro, y por el común ineficaz de la responsabilidad del Estado. Recordemos que desde nuestra independencia la administración pública había actuado sin principios, sin plan,
sin sistema, respecto a sus objetivos esenciales. El tesoro público y el presupuesto, circunstancia que nos hubiera precipitado en el abismo de no haber expedido el Congreso el 17 de abril de 1850, la ley que fijó las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia en los negocios en contra del erario, en cuya virtud se prohibió a la Corte despachar mandamientos de ejecución o dictar providencias de embargo contra las rentas públicas, o el gobierno efectuara pagos determinados por el Poder Judicial sin estar previstos en el presupuesto. Lares en su segunda lección distingue al gobierno de la administración. El primero decía que manifestaba su acción a través de sus reglamentos, decretos y órdenes expedidos para el mejor cumplimiento de las leyes, o por medio de los tratados y convenciones, así como en otros actos de alta política. Casos todos en el que el Poder Ejecutivo gobierna. En cambio, la administración, o como él decía, la administración activa, se expresa a través de la protección de los intereses generales de la sociedad. En tales casos, el Poder Ejecutivo administraba. En la administración activa, Lares distinguía el poder gracioso del poder contencioso. El primero presentaba cuando la administración tocaba los intereses de los individuos y provocaba sus reclamaciones. El poder contencioso se manifestaba cuando el poder de la administración lastimaba los derechos de los individuos y daba lugar a un recurso contra sus decisiones. Las lecciones tercera y cuarta se ocuparon de las actividades del Ejecutivo como gobierno, ocupado de no individuos sino de las generalidades, es decir, de las convenciones diplomáticas, de los actos de la alta política, de las instrucciones, de los oficios, de las circulares de los agentes del Poder Ejecutivo, de la disciplina administrativa, entre otros. Las lecciones quinta y sexta y séptima, además de la administración activa, decían y explicaban que siempre el interés general a los casos de los esenciales en oposición con una acción individual y se dividía en graciosa y contenciosa. Según Lares, la administración graciosa obra y razona para ilustrar y determinar lo más conveniente a los intereses generales, aun a costa de los intereses de los individuos por su parte. La administración contenciosa, por otro lado, formaba averiguaciones para juzgar y decidir, combinando el interés general con el derecho de cada uno, pero sacrificando este último cuando así fuera indispensable. De esta suerte, interés y derecho de los conceptos clave de la competencia administrativa. En el pensamiento de Lares, el derecho administrativo, la palabra interés no tiene el mismo significado que un derecho civil, pues este último se expresaba que el derecho puede hacer valer al particular ante los tribunales civiles. En cambio, el derecho administrativo existe interés cuando no hay derecho. En materia administrativa se lleva interés aquella ventaja, comodidad o conveniencia que pueda sacar al individuo de una medida administrativa, de la consecución de una gracia, de un favor que sea obtener para su utilidad particular. Es decir, Lara refiere que en tales casos la administración puede ofender este interés negando lo solicitado sin que ello dé lugar a un debate contencioso. En las lecciones octava y novena continúa el análisis de la administración contenciosa, con fundamento en la separación de los poderes ejecutivo y judicial. Lares postulaba la necesidad de una jurisdicción administrativa que conociera y decidiera de lo contencioso administrativo, para lo cual recurriera al argumento usado por la incipiente doctrina francesa, de que juzgar a la administración era administrar. Mientras que la lección décima se dedicaba a justificar la separación de los poderes administrativo y judicial, en tanto que las lecciones undécima y duodécima se destinaba al estudio de las atribuciones del Poder Judicial, pasando en la lección 13 al estudio del Poder Administrativo, reservando la última lección, o sea, la 14ª, al examen de la jurisdicción administrativa, tanto graciosa como contenciosa, de su naturaleza, sus grados y la forma con que se deben proceder los tribunales administrativos. Recordemos que dichas lecciones de Lares se vieron reflejadas íntegramente en la Ley Lares. Recordemos que la Ley Lares inspiró a la doctrina y legislación francesa. Sin embargo, se aplicó durante poco tiempo. Esto debido a la influencia de la ideología conservadora, propiciando severos conflictos para los impresores liberales. La Ley Lares ejerció un gran poder ante las imprentas, las cuales en su mayoría tuvieron que cerrar debido a las altas exigencias. Esto pretendía evitar toda crítica política y asegurar el poder sobre la población. Dicha ley acarreó consecuencias en su vez de apoyo hacia los periodistas. Finalmente se mantuvo durante la Guerra de Reforma.
La ley Lares se enfocó en la búsqueda de una libertad de expresión y una libertad de prensa en la nueva nación, la nación independiente con nuevos ideales. Por otro lado, el segundo gran impulsor del derecho administrativo fue el jurista oaxaqueño José María del Castillo Velasco, quien en 1874 publica el primer tomo de su obra titulada Ensayo sobre el Derecho Administrativo, en la cual define el derecho administrativo como el conjunto de leyes y disposiciones que en cada nación forma su administración particular. Nos explica que se entiende por ciencia administrativa lo que se ha llamado el don de gobierno, y es propiamente la ciencia administrativa consistente en el conocimiento de las causas comunes a todas las naciones y de los particulares de cada una de ellas que pueden producir el desarrollo y adelantamiento de los pueblos o de su decadencia y postración, así como de los medios propios para obtener aquellos bienes y evitar esos males. Y por derecho administrativo, al final nos dice que es el conjunto de leyes y disposiciones que en cada nación forma su administración particular. Derecho administrativo mexicano en el siglo XX. Conforme pasaban los años, más autores juristas se dedicaban a indagar sobre la materia del derecho administrativo, de los cuales se destaca Gabino Fraga, quien en 1934 publica su obra titulada Derecho Administrativo. Andrés Serra Rojas, quien en 1959 publicó Derecho Administrativo, y en 1939 Antonio Carrillo Flores publica La defensa jurídica de los particulares frente a la administración en México. Es en este punto de la historia de México donde podemos observar que el derecho administrativo empieza su auge y toma una mayor fuerza respecto a su publicación en diversas obras y sobre todo a su desarrollo. De los autores antes citados se destaca Gabino Fraga, pues él estructura su derecho administrativo en 6 libros, cuyos temas han sido, desde las primeras ediciones, la actividad del Estado, la forma y el régimen de la misma, el concepto del derecho administrativo, la organización administrativa y sus elementos, el acto administrativo, el régimen financiero y patrimonial del Estado, y la situación jurídica de los particulares frente a la administración. Fraga justifica que la existencia del derecho administrativo es en razón de la situación de los agentes públicos, la de los bienes nacionales, el régimen de los impuestos, de la expropiación, de los contratos administrativos y el de los actos administrativos que se regula por normas especiales de derecho público, en cuanto se trata de situaciones y de actos que se encuentran íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones del Estado. Junto con el crecimiento del Estado creció también la administración pública y en consecuencia el derecho administrativo, lo que aunando a los numerosos casos en los que la administración pública se sometía a las normas del derecho privado, da lugar a continuas y crecientes mezclas entre este y el derecho público. Etapas de evolución del derecho administrativo. Hablemos de estas etapas. Se entienden que son 4. La primera es la monarquía, el segundo es el Estado liberal, la tercera es el Estado socialista y la cuarta es el Estado de Derecho actual. Empecemos hablando por la monarquía. ¿Qué ocurría durante la monarquía? En esta época se destacaba que había un régimen de gobierno absoluto, mismo que devenía del poder divino. Es decir, no existía un Estado de Derecho que pudiera administrar dicho poder de gobierno. Se caracterizaba porque eran inapelables sus decisiones, no existían instituciones ni procedimientos para poder apelar dichas decisiones, no había un reconocimiento de los derechos de las personas, ni mucho menos existía una personalidad. Por otro lado, en el Estado liberal, podemos entender qué ocurre durante la Revolución Francesa e Inglesa. ¿Qué ocurre durante la Revolución Francesa? Es donde nace la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Recordemos que al inicio de la sesión se mencionaba que el derecho administrativo nace de la mano de la defensa de los derechos del hombre. Es aquí donde surge un reconocimiento del derecho de las personas. Nace el derecho administrativo como una materia con leyes y procedimientos ya especializados. Nacen instituciones especializadas con carácter ordinario y existen sentencias declarativas, es decir, que todo el procedimiento, tanto legal, administrativo, que iba surgiendo en aquella época, tenían un punto de culminación, a través que se materializaba con una sentencia. Por cuanto a la Revolución Inglesa, se entiende que todo el poder se encuentra depositado en la clase burguesa, existe una distinción de clases sociales, existe una clase capitalista y un proletariado, y el Estado cuenta con aspectos de policía y vigilancia. Por cuanto al Estado socialista podemos entender que aquí surge una igualdad
entre clases sociales. El Estado está interesado de todos los que tengan cubiertos sus intereses y hay un Estado proteccionista. Es aquí donde el Estado de Derecho abraza de una forma más amplia a sus ciudadanos y a sus integrantes para que no tengan alguna situación de vulnerabilidad. Y por último, podemos hablar del Estado de Derecho actual. Actualmente existe un principio de legalidad, la autoridad puede hacer lo que la ley le faculte expresamente, el Estado es responsable de sus actos y perjudica a sus gobernantes debe tener una sanción correspondiente. El Estado crea normas de convivencia que son aplicadas al propio Estado y surgen los tribunales especializados en procesos en cada una de las materias que actualmente podemos tener. Ahora bien, hablemos del concepto del derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? El autor Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, quien es uno de los máximos exponentes de la materia administrativa, nos lo definen como la totalidad de las normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y la de los demás órganos públicos, en cuanto se refiere a lo establecido y relación de los servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la administración y los particulares de las entidades administrativas entre sí. Podemos entender que estos autores nos desmenuzan de forma muy minuciosa la tarea depositada en el derecho administrativo. Se entiende que vigila tanto a quienes se le aplica como al órgano aplicador y generador de leyes. Por otro lado, Maurice Jauriot lo define como aquella rama del derecho público que regula, en primer lugar, la organización de la empresa, de la administración pública y de las diversas personas administrativas en las cuales ha encarnado. 2. Los poderes y los derechos que poseen estas personas administrativas para manejar los servicios públicos. Y 3. El ejercicio de esos poderes y de estos derechos por la prerrogativa especial por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias contenciosas que se siguen. Mientras que Gabino Fraga lo define muy prácticamente en la rama del derecho público que regula la actividad del Estado que se realiza en forma de la función administrativa. Bueno, hablemos de algunas de las tres conclusiones principales de esta primera sesión. El derecho administrativo se dice que es público. ¿Por qué es público? Se entiende el concepto de público como aquello que tiende a regular las relaciones del Estado con respecto a sus gobernados. Es decir, no se están regulando actividades entre particulares. Aquella actividad que tenga injerencias en primer momento por parte del Estado, siempre vamos a tener por default una acción de carácter público. En segundo lugar, entendemos que tiene una naturaleza abundante. ¿Por qué es abundante? Podemos observar que es abundante en cuanto a sus reglamentos y leyes, cuenta con una gran diversidad de ordenamientos previos de los cuales surge el derecho administrativo y que además requieren una constante adecuación en base a los avances tecnológicos que se han dado a lo largo de la sociedad. Esto es una consecuencia de que el derecho es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque la sociedad, porque el hombre se encuentra en un constante cambio y sus necesidades, conforme pasa el tiempo, va evolucionando. El derecho nunca es estático, conforme avanza la sociedad, avanza el desarrollo del hombre, el derecho se obliga a seguir el paso de estos mismos para poder regular conforme a derecho. Y en tercer lugar, es indispensable no confundir el acto de derecho público administrativo con el acto de la administración. El derecho administrativo es hasta antes de la creación de las leyes de un procedimiento administrativo, que son reguladas por un número de leyes exageradamente vastas por cuanto a los procedimientos en términos y plazos, órganos resolutores, que siempre van a ser muy minuciosa la atención del derecho adjetivo que se refiere, es decir, el derecho administrativo.